Buenas noches, soy Regina Ortega Hernández y curso el séptimo semestre de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala, Xoyet. Mi tutor es el licenciado Daniel Rodrigo Aguilar López, módulo 701 y Psicología Teórica de Lección 2, grupo 7113. Bueno, a mí me toca hablar sobre el condicionamiento verbal. En una obra publicada hace más de 50 años por Skinner, 1957, aquí Chomsky intenta mostrar las deficiencias conceptuales y lógicas que tiene el libro. Esto con el fin de adquirir que la estrategia conductista para tratar el lenguaje, según él, es equivocada y errónea. Bueno, el análisis de Skinner de la conducta verbal se constituye en una base fundamental para analizar los fenómenos lingüísticos desde una perspectiva funcional y no mentalista. Bueno, nos dice que el estudio de la conducta verbal es una variable independiente. Aquí uno de los factores que controla la conducta humana, según aquí citado por Catania, Shimon y Matthews en Skinner 1957, que como variable dependiente existe el tipo de conducta particular y la conducta verbal es conocida como variable independiente. Estas propuestas fueron hechas teniendo como punto de referencia la propuesta skinneriana. Aquí también River 1982 nos hace un análisis crítico, señalando que desde el conductismo la conducta verbal tiene alcances y limitaciones. En los alcances pues reconoce que el esfuerzo de Skinner por realizar un análisis funcional de los fenómenos del lenguaje, esto desde una perspectiva radical en el conductismo, pero pues también critica lo que es la dependencia de la propuesta de Skinner desde supuestos mecanicistas del condicionamiento dentro del cual está conceptualizada la conducta verbal como un tipo particular de conducta operante. Skinner parte del supuesto de que gran parte del repertorio conductual de la especie humana es operante, o sea, la conducta es operante. Esta conducta es controlada por los efectos que tiene esta en el ambiente al ser emitida y de las relaciones funcionales que estos efectos implican. Skinner reconoce que hay dos tipos de conducta operante. La primera, el tipo de conducta que tiene efectos directos sobre el ambiente, que modifica un estado de cosas determinado o se relaciona con consecuencias particulares mediante el contacto físico. La segunda es un tipo de conducta operante propia de nuestra especie, cuyos efectos son mediados por la conducta de otro individuo, que digamos que no afecta directamente al mundo, pero tiene la fuerza o la potencia de hacerlo a través de la conducta de otras personas. Por ejemplo, que alguien diga, ¿me alcanzas un pan? Pues si no tiene el efecto de traer el pan, o al menos que otra persona lo escuche y te traiga el pan o haga lo que escucha, ¿no? Al comportamiento que es efectivo o reforzado por la mediación de otras personas, a esto fue lo que Skinner denominó conducta verbal. En sí, el objetivo de Skinner es que los principios del análisis operante a la conducta humana de naturaleza verbal, los fenómenos del lenguaje como conducta, puede explicarse en términos de las relaciones funcionales o causales que la gobiernan.
Esto lo entendió como fin último de la ciencia psicológica, la predicción y el control de la conducta de los organismos, incluyendo la conducta verbal. La conducta verbal es, él la define como aquella que es mediada en sus consecuencias y de señalar lo conveniente que resulta el uso de dichos términos en contradisposición a los hábitos, a los habituales, como el habla, el lenguaje, lengua, el lingüístico. Nos dice que la conducta verbal es la variable dependiente. La conducta verbal propia solo del hablante y no del escucha. Skinner definió la clase operante como unidad de análisis de la conducta verbal. Y haciendo un sumario de las propiedades de este tipo de comportamiento, en esto se incluyen la energía, la fuerza, la velocidad, la frecuencia y probabilidad de respuesta, y de las variables que independientemente con las que se relacionan. Para esto hay variables de control, según Skinner. Entre las variables de control está el mando. Este es una operante verbal en la que la respuesta es reforzada por una consecuencia. Por tanto, está bajo el control funcional de las condiciones relevantes de privación o de estimulación aversiva. Es como dijimos algo y tiene una consecuencia, ¿no? Al decir una palabra. Por ejemplo, tráigame agua. La exposición señala o explicita el tipo de consecuencia. Es como cuando uno da una orden, ¿no? O pides algo. Existen diferentes modalidades de mando según las propiedades de la conducta del oyente. Pueden ser solicitudes, órdenes, súplicas, preguntas, advertencias, permisos, ofertas y llamadas. Y habla de otros casos especiales del mando, tales como el extenso y el mando mágico. También existen estímulos verbales, como una conducta verbal vocal que está bajo el control de estímulos verbales no auditivos y cuyo reforzamiento depende al igual que la conducta ecoica. Entre las ecoicas está la intraverbales, que son respuestas verbales controladas por estímulos verbales antecedentes. Otra variable de control es el tacto, que es la naturaleza no verbal. Esta es definida por Skinner como una operante verbal en la que una respuesta de forma determinada se evoca por un objeto o evento particular. También está el control discriminativo, que es la audiencia, definida por Skinner también como un estímulo discriminativo, audiencia y oyente, que aun cuando pueden ser la misma persona, tienen funciones distintas. Esto lo abordó desde el análisis funcional. La conducta verbal debe tener en cuenta que, en tanto que variable dependiente, la conducta verbal es función de más de una variable. Es decir, que está bajo el control de un conjunto de eventos que puede variar y que modifica o determinada fuerza de emisión. También está la manipulación de la conducta verbal, las autocríticas. Estas autocríticas son operantes verbales que controlan otras operantes verbales. Es conducta que se evoca o actúa sobre otra conducta del hablante. O sea, cuando uno dice algo y ese otro dice otra cosa de lo que uno dijo, ¿no? La manipulación que el hablante hace de su propia conducta verbal, esto pueden ser como ejemplos los autocríticos. Son respuestas como sí, en, hasta, como, alguno y todos los signos de puntuación con los que uno se enseña a leer, a hablar, a escribir. Skinner expone una taxonomía de autocrítico, o sea, una clasificación como son descriptivos, relacionales, calificativos y cuantificadores. La función de los autocríticos es facilitar, alterar o aclarar el efecto de la conducta verbal sobre la conducta del oyente, en función de su papel como mediador de consecuencias de un momento determinado. Skinner explica la conducta de autocorrección también,
que es un proceso en el que un hablante rechaza o aprueba su propia conducta. Cuando decimos algo y pensamos que está incorrecto y volvemos a hacernos como una autocorrección. Skinner hace del pensamiento como un tipo especial de conducta, que es la conducta misma, que en toda su complejidad de su relación de control en términos tanto del hombre que se comporta como del ambiente en el cual vive. Es un tipo especial de conducta, ¿no? Dependiendo en el ambiente en el que uno se desenvuelva. Para Skinner, el hombre que piensa, en cuanto a objeto de una ciencia de la conducta, que dice él que es un hombre que se comporta en relación con la conducta verbal y no verbal propia o de otros, pero siempre en relación con unas condiciones de ambientes determinadas. También él dice que hay unas técnicas, como las técnicas de autofortalecimiento. La conducta verbal que el hablante suele emplear para incrementar la disponibilidad del comportamiento que ya existe con más fuerza. Otra técnica es los procedimientos que los hablantes usan para ampliar la conducta que se va a componer o a corregir y corregir hasta que su fuerza sea suficientemente como para ser emitida, que se pueda ya ejercer la conducta verbal. Entre los alcances, pues vemos que la ciencia es para Skinner un ejemplo de alcance que el control y la predicción de la conducta, que es el control y la predicción de la conducta verbal. Entre ellos está el éxito de la conducta científica. En el control de la conducta de los científicos, pues aquí se traduce que en el éxito de nuestra especie, en el control y predicción de una amplia gama de fenómenos que son el objeto de sus ocupaciones, que contribuyen a facilitar nuestro devenir adaptativo al incrementar nuestro poder mediante la extensión de nuestras capacidades. Pues es el éxito que ha tenido la comunidad científica hasta ahorita de poder tener el control de la conducta del ser humano. Entre los límites está pues que un hablante suele rechazar o descartar su propia conducta. Dependiendo si esta ha mostrado tener o no efectos adversivos sobre el oyente o en el pasado. Efectos que terminan por convertirse en estímulos condicionados, ¿no? Para Skinner, el conocimiento mismo es una actividad que no depende exclusivamente del individuo, sino que implica la relación de ese individuo con el mundo que intenta conocer y una comunidad verbal que define cómo ha de responder o actuar en ese mundo. Lo que define el pensamiento en Skinner es la conducta que tiene lugar dentro de las relaciones funcionales entre los hombres y sus ambientes. Y a juzgar por muchos de sus críticos, sus planteamientos presentan debilidades, tanto desde el punto de vista lógico como conceptual y empírico. Mas, sin embargo, la conducta verbal, como siempre se ha utilizado la conducta verbal como un referente necesario para el desarrollo de nuevos planteamientos teóricos alternativos, para la realización de programas de nuevas investigaciones, ya sea empírica o sobre problemas relativos al lenguaje como condición de la conducta humana. El lenguaje como conducta humana, o también como lenguaje como constructor de cultura e historia, de la relación entre lenguaje y pensamiento. Definitivamente, como psicólogo, pues intentamos desde la psicología abordar los problemas centrales del lenguaje y desde ¿cómo puedo decir? Desde el inicio, pues no podemos pasar por alto lo que es el aporte de Skinner, ¿no? Siempre va a estar presente lo que es la conducta verbal de Skinner. Su aporte sigue estando vigente no porque sus planteamientos estén libres de crítica, sino porque nos enseñó un camino para abordar de manera distinta los problemas de la conducta humana. Entonces, siempre agradeceremos a Skinner la conducta verbal, porque desde allí podemos abarcar nuevas investigaciones. De allí nos basamos, no es una base teórica de la conducta verbal de Skinner, entonces debemos aprovechar esto con el fin de llegar a conocer
a conocer y a cambiar la conducta del ser humano, a contribuir en sus cambios de conductas inadaptadas, ¿no? Entonces, es un excelente aporte el que hizo Skinner. Bueno, hasta aquí lo que es el lenguaje, la conducta verbal. Es todo esto lo que yo le he entendido, es un poquito confuso para mí, pero traté de explicarlo, no sé si me entendieron, pero eso es todo. Muchas gracias.